Saludos mis estimados estudiantes, bienvenidos a este video en el que les explicaré de forma global lo que verán en la semana 5. En la ficha pedagógica de la semana 5 pues estudiaremos los aportes con los que ciertos personajes mejoraron nuestras condiciones de vida. Y este estudio lo presentaremos en una historieta que más adelante te explicaré detalladamente. Como las anteriores fichas pedagógicas, esta contiene un objetivo de aprendizaje, que es comprender que la visión del mundo cambia constantemente, esto en función de las teorías y descubrimientos de los científicos, políticos, deportistas, artistas, etc. Aquí tenemos dos imágenes, una del pasado y otra del presente, donde obviamente hay diferencias, las cuales nos dan idea del impacto que puede tener los avances tecnológicos, nuevas ideas, nuevos descubrimientos, nuevos inventos, etc. También tenemos los criterios de satisfacción, y estos están dados por el hecho de que tú tienes que revisar la bibliografía, es decir, la historia de vida de personajes transformadores. Te explico brevemente esto. Son personajes que con sus ideas, con sus descubrimientos, con sus teorías, con sus propuestas comunicadas correctamente, pues generaron un impacto en el mundo de tal manera que lo lograron transformar. Bien, luego otro criterio de satisfacción también sería el hecho de que tú vayas a crear una historieta con ideas transformadoras. Fíjate que aquí tengo el ejemplo de una historieta. Y aquí tengo las imágenes de algunos personajes transformadores. En cuanto a los mecanismos de evaluación, pues todo lo que elabores y hagas en esta semana debes guardarlo, ya sea en físico o en digital, guardarlo en tu portafolio. Créeme que va a valer la pena porque esto te va a quedar buenísimo. Muy bien, ya puedes comprender el nombre del proyecto, que sería el siguiente: historietas sobre aportes de personajes a la sociedad. Y como puedes ver, tenemos aquí una historieta con un personaje transformador que es Albert Einstein. Puedes tomar este ejemplo para elaborar tu historieta. Recuerda que no es una historieta sencilla y simplemente cualquier cosa, no. Es una historieta en la cual tiene que haber una idea transformadora. Bien, y terminamos esta sección con ¿qué es una historieta? Pues es la combinación de dibujos y palabras, como ya lo has visto, dos ejemplos anteriores, el de Mafalda y el de Einstein. Luego tenemos 5 actividades, y estas actividades son súper importantes porque en ellas están estos personajes transformadores que te van a servir seguramente de inspiración. Veamos. Personajes que cambiaron el mundo es la primera actividad. Hay dos lecturas, donde en la primera lectura aparece Malala y aparece también Ana Frank. Aquí tienes para practicar tu inglés. Bien, y te decía que en las lecturas, ¿verdad? Que son lecturas que están en inglés. Teníamos una sobre Malala, quien hizo activismo para que las mujeres pudieran gozar de su derecho a estudiar. Y por otra parte tenemos a Ana Frank, quien por escrito dejó plasmados los horrores de la guerra. En la actividad número 2, personajes históricos, tenemos a Matilde Hidalgo, Eloy Alfaro, Galileo Galilei y Dolores Ventimiglia. Bien, hablemos sobre Matilde Hidalgo y los demás, de por qué son personajes transformadores, porque sus ideas, sus acciones fueron transformadoras. Fíjate que en el tiempo de Matilde Hidalgo, las mujeres no gozaban de su derecho al voto, a elegir un presidente o una candidatura. Bueno, el caso es que Matilde Hidalgo pues fue la primera mujer en hacerlo, es la primera mujer en gozar de su derecho al voto. Tenemos también a Galileo Galilei, quien mejoró el telescopio. Gracias a este aparato podemos observar el universo y conocerlo mucho mejor. Y tenemos a Dolores Ventimiglia, una gran poetisa ecuatoriana cuyos poemas nos deleitan aún hasta ahora. Yo te recomiendo que
revises con todo el gusto del mundo esta ficha pedagógica que está súper entretenida, súper divertida. Hazlo, te vas a llevar un gran conocimiento y vas a gozar de ello. Y bien, y tenemos también a Eloy Alfaro, pues él aprobó la primera ley sobre libertad de culto, es decir, que las personas podían ya expresar sin miedos su preferencia de culto. Bien, y para finalizar con las actividades tenemos la actividad número 4 y la número 5. La número 4 es los secretos y la matemática. Esto está recontra interesante. Trata sobre los números primos y la criptología. Bueno, rapidito, los números primos, como tú ya has de saber, y si no lo sabes te lo explico brevemente. Son números que no pueden descomponerse en factores, a excepción de uno y sí mismo. Por ejemplo, tenemos el 6. El 6 se descompone en 2 por 3. 2 por 3, 6. Tenemos 8. El 8 se descompone en 4 por 2, 8. Pero, ¿qué tal 7? El 7, ¿qué dos números que multiplicados me den 7? Me dirás 1 por 7. Bueno, habíamos dicho que el 1 y el 7 quedan excluidos. Digámosle así en tus palabras, eso no se vale. ¿Ya? Veamos, dime, por ejemplo, ¿qué tal el 11? A excepción de 1 y sí mismo, hay dos números que multiplicados me den 11. El 11 se descompone en otros factores que no sean 1 y sí mismo. Entonces el 11 es primo, ¿ves? Tenemos por ejemplo el 12. Ok, el 12 se descompone en dos factores. 6 por 2, 12. 4 por 3, 12. Entonces el 12 no es primo. El 12 es compuesto. ¿Y qué tal 13? ¿El 13 será primo o compuesto? Pues bien, no hay dos números que multiplicados, ya te digo, a excepción de 1 y el mismo, no hay dos números que multiplicados me den 13. Por lo tanto, 13 es primo. Y la criptología pues trata sobre el cifrado, sobre contraseñas, sobre cómo hacer secreto una información, un mensaje. Esto tienes que verlo en tu ficha pedagógica a detalle, así que te voy a dejar con la intriga. Ok, y tenemos la actividad número 5, elaboración de tu historieta. En esta actividad aprenderás a elaborar la historieta. Yo te resumo aquí de qué trata. Bueno, tendrás que crear personajes, no solamente en cuanto al diseño físico, si es narizón, si lo vas a hacer orejón o como tú quieras hacerlo. Bueno, tiene que tener características físicas determinadas y específicas. En cuanto a la personalidad de este personaje, pues también está a tu albedrío. Tú verás la personalidad que le pones, si es alegre o triste o melancólico o, bueno, flemático, etcétera. También pensarás en los diálogos, que como ya has visto en las actividades anteriores, todo tienes que inspirarte en los personajes que ya has venido viendo, ¿no? Ya conoces estos personajes, sus ideas, sus descubrimientos, sus inventos. Entonces los diálogos se te van a hacer mucho más sencillos. Piensa en los diálogos que van a ver. Y bueno, y luego tienes que separar en cuadritos, porque como vistes en los ejemplos anteriores, eh, tienes que hacer la historieta en cuadritos. Puede ser un cuadro, dos cuadros, tres cuadros, lo que tú quieras. Te explico de manera general. Luego habrá otro video en el que te explicaré a detalle cómo hacer tu historieta. Y fíjate, aquí te doy una idea más de cómo debes hacer la historieta. Bueno, el diseño de personajes, le debes dar un nombre a tu personaje. Le tienes que dibujar, o sea, darle un físico, las características físicas que tú quieras. Tienes que darle una personalidad, introvertido o extrovertido. Elaborar el guión. Para ello eliges un tema. Ya en las actividades anteriores tratamos temas políticos, de deporte, religiosos, ¿ves? Y especificar la información a tratar. Si tienes problemas, inspírate en los personajes que hemos visto y en sus historias. Luego tienes que hacer la división de cuadros, que es esto a lo que me refiero. ¿Ves? Aquí está el personaje dibujado. Tenemos aquí lo que son las divisiones de cuadro y tenemos también los diálogos. Y luego ya solamente manos a la obra. Tienes que pintar y tienes que decorar. Y no olvides guardar esta historieta. Como ves, esta ficha pedagógica está llena de cosas maravillosas, cosas súper interesantes, entretenidas y divertidas de hacer, que creo que yo también quiero volver a la escuela. Bueno, vamos con el final de
la ficha pedagógica, que sería la autoevaluación. ¿Qué aprendiste? Tienes que preguntarte qué fue lo que aprendiste. Eso solamente lo sabes tú. En todo caso, pídele ayuda a tu mamá para que te ayude a expresar lo que piensas. ¿Cómo lo he aprendido? ¿De qué manera lo aprendiste? ¿Para qué me ha servido? ¿Para qué te ha servido? ¿Qué cambios puedes notar en ti, en tu forma de pensar, tal vez en tu forma de tomar decisiones? ¿Qué de nuevo puedes observar en una situación cotidiana? Bueno, eso es para qué me ha servido. ¿Y en qué otras ocasiones puedo usarlo? ¿En qué otras ocasiones puedes tú usar lo que aprendiste? Tenemos también las actividades recreativas para el buen uso del tiempo libre. Una lectura súper interesante de El Ángel de la Guardia, donde se mezcla la historia de un chico que no puede caminar y que tienen que operarle, una operación sumamente peligrosa, pero él tiene un ídolo al que le llama su ángel guardián, y es un futbolista muy conocido aquí en Ecuador y en otras partes del mundo también. Entonces esta es una historia que tiene una mezcla de cosas tan atrayentes, tan eh, impactantes, que te recomiendo que la leas. También vas a elaborar un taumatropo, que no te voy a decir qué es, porque tienes tú que saberlo. Lo que sí te digo es que es un juguete muy entretenido e interesante. De hecho, con esto se pudo dar también lo que es el cine, así que vaya, tienes mucho que aprender en la guía. Y las famosas tortillas de arroz riquísimas, que por cierto ya me vine comiendo unas 3. Entonces, vamos, espero que disfrutes esta ficha pedagógica y escríbeme en los comentarios qué te ha parecido.